Muy buenas tardes, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. Para esta exposición contaremos en mesa principal con el doctor Miguel Román Díaz, docente de la Facultad de Derecho, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la Cátedra de Filosofía del Derecho, quien nos estará presentando su trabajo titulado El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Sin más, tendremos las palabras del doctor Miguel Román Díaz. Muy buenas tardes a todo el público presente aquí en el auditorio Alberto Brenes Córdoba. También muy buenas tardes a las personas que nos ven por medio de las redes sociales y por medio del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí es un placer poder el día de hoy compartir algunas reflexiones sobre el desarrollo de uno de los proyectos de investigación que hacemos o estamos llevando adelante en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El proyecto forma parte de una línea de investigación que pretende indagar y estudiar el desarrollo de los diferentes derechos en Costa Rica desde la perspectiva histórica. Existen muchos derechos, ¿verdad? Esos derechos que están en el ordenamiento jurídico costarricense, en no pocas oportunidades encontramos fallos judiciales, algunos en sentido literal, que establece el contenido esencial del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces lo que es el contenido esencial no responde al desarrollo que ha tenido ese contenido a lo largo de la historia y particularmente en la cultura costarricense. Entonces se puede justificar muchas veces a partir de un planteamiento como los que ocurren actualmente, ¿verdad?, que son usualmente falacias de autoridad, que la sala dijo tal cosa. En eso es lo normal en la actualidad escuchar ese tipo de situaciones. La sala dijo, Magister Dixi, y a veces el contenido o lo que dicen en esas sentencias no necesariamente responde al desarrollo que ha tenido el significado de cada uno de los derechos que se plantean. Entonces, ¿qué se pretende con este tipo de investigaciones? De poder hacer un análisis y establecer cuál ha sido ese desarrollo con el propósito de, si fuera el caso, indicarle a la jurisdicción respectiva que el contenido que está diciendo no necesariamente coincide con ese desarrollo, porque muchas veces se apela al método histórico para sustentar eso que se plantea ahí. Entonces, dentro de todos los derechos, ¿verdad?, del catálogo de derechos, pues hemos comenzado con el derecho a la intimidad. La investigación, entonces, propone
analizar el concepto, ¿verdad?, del derecho a la intimidad y también los fundamentos. Ustedes saben que los derechos casi siempre surgen porque alguien comienza a decir que tiene un derecho, ¿verdad? Y esa idea, digamos, se pretende extender, ojalá, para que haya un apoyo de parte de la sociedad y a partir de ahí reivindicar la existencia de ese derecho. Pero eso supone una fundamentación para que finalmente eso que la gente dice que tiene un derecho a, se pueda incorporar al ordenamiento jurídico. En muchos casos, como ha sido la constante, pues se incorporan en el ámbito o en el nivel constitucional. Pero es que ese contenido, como dicen algunos, o ese significado que se le otorga al término, al concepto, o al término que se utiliza, no siempre ha sido igual. O sea, la libertad y cómo la entendemos no siempre se entendió de la misma forma. En el caso del derecho a la intimidad, ¿verdad?, funciona también de esa manera porque en diferentes periodos históricos pues se ha entendido de manera distinta. Entonces, el análisis del concepto y el fundamento del derecho a la intimidad ha sido una parte del estudio que hemos ido desarrollando, ya que no es lo mismo la intimidad, ¿verdad?, en el siglo XIX que en el siglo XX o que en el siglo XXI. Para todos es conocido, creo yo, que el derecho a la intimidad, digamos, tiene un punto de referencia con el famoso artículo de Warren y Brandeis, aparecido en la revista de la Universidad de Harvard de 1890. Digamos que ahí hay un parteaguas. Desde aquella época hasta la actualidad, mucha agua ha pasado, ¿verdad?, debajo del puente. Usted puede ver que la realidad nos ha llevado en primera instancia a entender la intimidad de manera diferente. No es lo mismo la intimidad en ese contexto de finales del siglo XIX que la intimidad en el siglo XXI. En aquel contexto se hablaba la intimidad como un espacio donde uno podía estar con uno mismo. Y esa intimidad de repente podía ser conculcada porque aparecía la policía, irrumpía en mi recámara y me llevaba. Incluso se han hecho distinciones como corresponde entre la intimidad y la privacidad y lo público. La privacidad, digamos, contiene a la intimidad. Yo puedo estar en la casa, en mi recámara, pero el contexto familiar es un contexto privado, donde lo público se supone que no tiene acceso, ¿verdad?, a esa esfera privada de los individuos. Ahora, mi mamá puede ingresar a mi recámara y de repente violenta mi intimidad. Entonces, se ha establecido la tesis de los niveles, ¿verdad?, de intimidad, privacidad y lo público. ¿Qué ha pasado? Porque yo no me voy a extender porque ya eso es parte de lo que hemos ido analizando, y que ustedes como podrán darse cuenta, lo pueden ver si tuvieran la intención de profundizar en el repositorio institucional de Kerguá, ¿verdad? Ahí hay una serie de materiales en relación con esto que estoy diciendo y por lo que no me voy a extender mucho. Pero es claro que la realidad ha ido cambiando. Ahora yo puedo estar en la recámara y mi intimidad puede ser violentada.
atención con esto, puede ser violentada por un tercero a través de algoritmos o a través, digamos, de los mecanismos de Internet que existen en la actualidad, en donde empresas incluso privadas pueden acceder a esa intimidad. Pero anteriormente la lógica era que llegaba un tercero y violentaba esa intimidad. En la actualidad puede ser que la misma persona, ¿verdad?, ayude, por decirlo así, a que esa intimidad se violente. Igual aparece lo voluntario y lo involuntario en cuanto a la acción de la persona. Hay personas que pueden dar datos de diverso tipo involuntariamente, ¿verdad? Porque acceden, digamos, a una plataforma que usted sin saberlo le está extrayendo datos, como dicen ahora, sensibles. O puede ser que usted sea una persona que le gusta que todo el mundo se dé cuenta de quién es usted y usted mismo sea la persona que plantea o ayuda a que esa intimidad no exista. Es un tema delicado porque adicionalmente los datos que nosotros tenemos pues han ido almacenándose en diferentes instancias con las que uno interactúa. De ahí, digamos, los problemas y lo delicado, por ejemplo, que pudo haber sido un hackeo de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, los datos, por ejemplo, que tienen que ver con la genética, son datos exageradamente sensibles. ¿Por qué? Porque con esos datos podemos saber si usted es propenso a adquirir una enfermedad X o Y. Y actualmente esos datos son muy importantes para empresas, por ejemplo, como las aseguradoras. O sea, si la aseguradora tiene esos datos, va a saber si Miguel Román es propenso a la enfermedad X o a la enfermedad Y. Y en ese tanto le cobro la prima. ¿Verdad? Entonces, y por ejemplo, me enteraba relativamente reciente que los préstamos bancarios y de otra índole están considerando ese tipo de datos. O sea, si usted, desde el punto de vista genético, tiene la posibilidad o hay altas probabilidades de que usted sufra un problema de salud, y no le damos el préstamo. No le damos el préstamo para la casa, no le damos el préstamo para el vehículo. Entonces este tema de la intimidad, como ustedes ven, ha evolucionado. La idea de intimidad que teníamos antes, cómo lo significábamos, y eso que llaman el contenido, no es el mismo antes que ahora. Entonces, ¿cómo podemos hablar de contenido esencial? Solo porque la jurisdicción X dice que es esencial. Claro, ellos tienen, digamos, la autoridad interpretativa para decir eso. Pero entonces, si dicen que eso es lo esencial, entonces tenemos la posibilidad, si es del caso, de hacer una crítica a ese tipo de interpretaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de haber visto y de analizar cómo funciona o cómo ha sido, digamos, el desarrollo del significado o del contenido de ese derecho. Entonces, es un análisis histórico en relación con esos significados y esa fundamentación. Los derechos no surgen de la nada. Antes que los derechos, entendidos como derecho incorporado en la Constitución, antes que eso hubo ideas de por qué eso tenía que estar ahí.
De ahí la importancia de este tipo de análisis. Bien, dicho lo anterior, como les mencionaba, el derecho a la intimidad, en cuanto a concepto y fundamento, ha tenido una serie de evoluciones que en esta etapa de la investigación se pretende analizar en relación con las resoluciones judiciales, ¿verdad? Es decir, eso que llamamos intimidad se materializa en las resoluciones judiciales que afectan a las personas de carne y hueso. Entonces, para los jueces del siglo XVII y XIX, el único fundamento de esta protección, atención con esto, era la propiedad literaria. Ellos decían, aun cuando las cartas puedan tener un mérito estético, una calidad intelectual de parte de la persona que las hace, las cartas deberían tener, ¿verdad?, una esfera de protección, todo lo que tiene que ver con el correo, y por eso el artículo correspondiente de la Constitución Política habla en relación con el tema del correo. Ese es el origen, digamos, que tiene la protección del derecho a la intimidad. En ese siglo XIX, el respeto a la intimidad está orientado a entenderlo como un respeto en función de la propiedad intelectual. Vean ustedes que los casos que les voy a referir están asociados a ese tipo de situaciones. Entonces, me parece importante hacerles mención a algunos casos que pueden ser de referencia. Por ejemplo, en el derecho inglés hay una sentencia del caso de Lord Byron versus Johnston, que fue dictado en 1816 por la High Court de Chancery, en que estimó que la solicitud de medidas cautelares que planteó el poeta Lord Byron era merecedora de una medida cautelar, una injunction, para prohibir a un editor publicar y vender unos poemas que le habían sido atribuidos falsamente ahí. El único argumento de la sala fue que el demandado había rehusado admitir que el poema correspondía a su presunta autoría, lo que hacía probable de que no fueran suyos. Este es probablemente el primer caso en que se reconoce el derecho a la intimidad bajo su variante de situar a alguien bajo una luz falsa ante el ojo público. Es decir, el derecho a la intimidad tiene su origen ya como derecho en la idea, ¿verdad?, de que la manifestación de nosotros a través de la producción intelectual debe ser protegida. Pero no solo la producción intelectual, sino que la producción que nosotros podamos hacer también materializada a través de cartas. Entonces, esta situación va a generar, ¿verdad?, una serie de casos asociados a esa idea. En el derecho inglés, digamos, hay un caso de referencia que la mayoría de autores lo plantea, que es el de el príncipe Albert versus Strange de 1849. ¿Y por qué es importante? Porque aparece ahí la reina Victoria.
funcionando o involucrada. La reina Victoria y su príncipe, ¿verdad?, o su marido, el príncipe Alberto, eran aficionados a los grabados, hacían grabados al agua fuerte y habían realizado en forma ocasional cierto número de ellos que recogían escenas domésticas o retratos donde aparecían miembros y amigos de la familia real. Hasta los perros aparecían. Entonces ellos hacían esos grabados, ¿verdad? La familia real siempre ha estado con este tipo de situaciones, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, sí, ¿qué fue lo que sucedió? Que sin conocimiento ni autorización de la pareja real, un editor que se llama William Strain creó y publicó un catálogo descriptivo con 63 de estos dibujos. No los puso en venta todavía en ese momento, pero pretendía hacer una exposición pública de los grabados. Es como decir el paparazzi de aquellos tiempos, ¿verdad? O digamos el que anda con el celular, ya más recientemente, grabando la vida ajena. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces el príncipe Alberto demandó y solicitó una injunction, una medida cautelar para prohibir, ¿verdad?, la publicación del catálogo y los dibujos. Entonces, en nuestro contexto, ¿verdad?, eso hubiera significado, en la actualidad, pues un derecho, ¿verdad?, un recurso de amparo ante la jurisdicción constitucional. Pero dadas las características de la época y los precedentes que negaban la protección de los sentimientos de los demandantes, el conflicto hubo que enfocarlo hacia cuestiones relativas al copyright. O sea, el asunto se decantó no como un derecho, sino como un asunto de derechos de autor. Y entonces se estableció que los dibujos habían sido regalados por los reyes a un amigo llamado Judge. Obviamente, ese amigo también fue demandado, o sea, se amplió la demanda. Ese amigo se los había, digamos, cedido o entregado a Strange. Tampoco estaba en duda el derecho del demandante, ¿verdad?, a impedir la publicación de los grabados, que el demandado tampoco negaba. La cuestión debatida es si el demandado podía publicar el catálogo. Esa fue la publicación, digamos, el objeto del debate. El alegato del abogado, insisto, estamos viendo un caso concreto del siglo XIX. El alegato del abogado demandado fue directamente al fondo de la cuestión, planteando con claridad que una cosa eran las normas sociales o éticas que demandaban quizá un respeto a la intimidad de los reyes y otra las normas legales que solo permitían la protección de la propiedad. Entonces, ustedes ven que en un inicio, en su origen, el derecho a la intimidad en tribunales no tiene mucho que ver con los contenidos que se le otorgan al derecho a la intimidad en la actualidad, obviamente, incluso en el desarrollo histórico, usted puede ver que el origen de sus contenidos viene por otro lado, pero porque eso respondía a situaciones concretas, en este caso del derecho inglés. ¿Qué decidieron los jueces? Estimaron que la acción ejercida por el marido de la reina Victoria
tenía lugar, o sea, se tenía que aceptar. Y paralizaron la difusión de los dibujos, o sea, de los dibujos que de alguna forma evidenciaban cuál era la vida familiar de los reyes. La protección se otorga en relación con la expresión pública de los sentimientos e ideas, y en este sentido es diferente si la obra corresponde a una persona famosa o desconocida, de alta consideración social o corriente, o tanto si la obra es interesante, ruda, brusca, de alto valor económico o carente de interés. Hay otro caso, ¿verdad?, en el que el derecho a la intimidad de alguna forma se protege bajo otros fundamentos. Me refiero a un caso que se da en 1890 en los Estados Unidos. Se trata del caso Manola versus Stephen y Myers. 1890. ¿Por qué es importante ese caso? Porque forma parte de los precedentes que Warren y Brandeis plantean en su artículo de 1890, que es el parteaguas en donde comienza a hablarse del derecho a la intimidad como lo conocemos en la actualidad, o por lo menos está ya más encaminado a eso. Igual se trata de una resolución cautelar en los tribunales de Nueva York, en donde se impide publicar una fotografía de la corista. Manola era una corista, una bailarina, digámoslo así, y que le tomaron una foto de manera no consentida. Entonces, el Tribunal Supremo de Nueva York concedió en junio de 1890 una injunction preliminar, una medida cautelar, para impedir el uso y difusión de la fotografía. De nada diferente de situaciones que se dan en la actualidad. La demandante era Marion Manola, así se llamaba, una actriz y cantante del género de variedades, que alegaba que cuando estaba vestida con unas mallas para realizar su presentación, fue fotografiada sin consentimiento por el empresario del espectáculo en que ella trabajaba. O sea, no es Broadway, pero, ¿verdad? ¿Qué pasó? O sea, ella no consintió que la fotografiaran. No había precedentes que prohibían la publicación de la fotografía por incumplimiento de un acuerdo explícito, contractual, entre ella y su jefe, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pretendía, digamos, el dueño del espectáculo? Él pretendía promocionar el espectáculo con la foto. Era llamar la atención. Entonces, cuando el director del teatro, Stevens, ¿verdad? O sea, Steven era el dueño del teatro, el dueño del espectáculo era el otro señor. Organizó el evento a expensas de la fotografía de Marion Manola. Simplemente lo que estaba haciendo era promocionar, ¿verdad?, el espectáculo junto con la otra, digamos, el jefe de esta muchacha. Aparecieron entonces anuncios, por decirlo así, en el New York Times,
Y entonces cuando la señorita Manola se dio cuenta de lo que se había hecho, entonces presenta, ¿verdad?, la solicitud, la injunction. Y entonces, para obtener, digamos, una orden judicial contra estas personas, ¿verdad?, entonces hace todo la gestión judicial y la logra obtener, y eso se convierte en un precedente para situaciones similares que eran muy comunes en aquel momento. Es decir, digamos, era muy normal que se utilizara la fotografía, que era muy incipiente en ese momento, para promocionar espectáculos que no tenían en el consentimiento de la persona fotografiada, ¿verdad?, ningún tipo de beneficio. Bien, este caso, como les digo, es uno de los precedentes que se utilizan en ese artículo de Warren y Brandeis para comenzar a plantearse el derecho de las personas a la privacidad, digamos, en el contexto gringo, pero el derecho a la intimidad por parte de las personas. Derecho a la intimidad que originalmente, sobre todo en nuestro contexto, comienza a garantizarse en el ámbito de los correos, ¿verdad? O sea, no se vale que me abran las cartas, porque cuando uno escribía cartas podían haber diferentes tipos de textos, ¿verdad? Podían haber textos muy íntimos. Y no se vale tampoco que a mí me fotografíen sin mi consentimiento. Por eso hablábamos ahora de la importancia del tema de la voluntad en el análisis del derecho a la intimidad. ¿Por qué razón? Porque en nuestro contexto actual, y aquí digamos quiero ya hacer el aterrizaje a por qué esto es importante, en el contexto actual, no es lo mismo que usted voluntariamente abra la cámara, aunque usted esté en su habitación, a que usted no lo haga, ¿verdad? O no es lo mismo que usted lo fotografíen con su consentimiento, a que usted no lo haga. Pero el problema es que eso se ha difuminado aún más. Entonces hablábamos de los datos genéticos, de cómo se obtienen datos genéticos, con una muestra de sangre, por ejemplo. Cuando usted va al laboratorio, pues puede ser el laboratorio de la caja, puede ser el laboratorio de la universidad o puede ser un laboratorio privado. Eso se está utilizando, decía, por las aseguradoras, pero también por los empleadores. Si un empresario tiene y sabe que usted es propenso a adquirir cáncer, puede ser que usted tenga todos los títulos del mundo y no lo contraten. De ahí que la importancia de cómo el concepto del derecho a la intimidad en este momento no es el que teníamos hace unos años y mucho menos en el siglo XIX. Estamos hablando de cosas distintas. Entonces, hay que poder analizar cómo ha sido el cambio del contenido del derecho, porque el contenido del derecho es el que cambia. Seguimos llamándole derecho a la intimidad a algo que no necesariamente es derecho a la intimidad, o por lo menos es un derecho y un contenido que se ha ampliado en cuanto a su significado, y esa ampliación de significado merece ser no solo estudiada, sino también poder establecer cuál ha sido, ¿verdad?, ese desarrollo histórico de esos cambios para poder servir, si se quiere, como contraparte
a esos que hacen interpretaciones y a esos que dicen que definen los contenidos esenciales de los derechos. Eso de decir que hay contenidos esenciales, pues lo que hace es, de alguna forma, cerrar la posibilidad de análisis, ¿verdad? Y lo que tenemos es, digamos, un foro jurídico, para usar la analogía de los romanos, un foro jurídico que trabaja a punta de falacias de autoridad, ¿verdad? La Sala Constitucional dice, y como lo dice la Sala, no hay nada que decir. ¿Y quién le dice a la Sala que está equivocado o equivocada? Adivine quién le tiene que decir, y por eso somos un poco incómodos, lo decíamos en algún momento. La academia es la que tiene esa función. Y hay gente que no le gusta, pero eso es lo que le toca a la academia. Fundamentadamente, sí. Con estudios, sí. Pero no pueden pretender que la academia no ejerza su función. En conclusión, este tipo de proyectos, no solo este que he tratado de transmitirles el día de hoy, sino los proyectos que se desarrollan en la Universidad de Costa Rica, en general, tienen esa función, y tienen la función de crear motivaciones a otras personas, sea estudiantes, sean colegas profesores, o incluso gente que se desarrolla ya propiamente en la parte más práctica como esta, o digamos a nivel de asesoría, de por lo menos tener un contrapunto, ¿verdad?, que permita poder decir, bueno, no, la Sala puede decir misa, pero bueno, analicemos si eso que dice la Sala es correcto o no. Eso es un poco, digamos, la línea, no solo de este proyecto, en donde se analiza el concepto y fundamento de un derecho específico en su sentido histórico, bajo una metodología histórica y atendiendo a los casos específicos, sino que adicionalmente, ¿verdad?, sirva para que otra gente se quiera involucrar en este tipo de temas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, entonces seguidamente vamos a hacer un pequeño impasse para lo que es la última charla de las jornadas de investigación.